Bien, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que busque consolar, no ser consolado. Comprender, no ser comprendido. Amar, no ser amado. Porque no se recibe. Olvidarnos se encuentra uno en ti. Perdonarnos es perdonar y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, jóvenes. Por lo de en un minutito para conectar un pequeño aparatito por acá. Vamos a ver. Ok. Voy a pasar lista. Vamos a ver por acá. El link del grupo de WhatsApp lo puedes encontrar en el aula de Moodle. A través de Moodle, el primer botón que vas a encontrar es unirte al grupo de WhatsApp para que puedas agregarte hoy. Bien, voy a compartirles. Bueno, primero voy a pasar lista. José Rolando Girón. José Rolando, ¿no está? Es Bin, no es Escalante. Ah, perdón, permítame. Permítame. Me estoy equivocando porque es otra historia de Honduras. Es de las 5 de la tarde. Ok, ahora sí. Elvin Emanuel Cruz. Presente. Kevin Alexander Maradiaga. Presente, licenciado. Jason René Ochoa. Jason René, ¿no está? Presente. Ok, listo. Olvan Jaciel Ávila. Presente. Ángel David Rodríguez. Presente. Cristel Clarisa Caballero. Presente, Lick. Noel Edgardo Vaca. Noel Edgardo. Ok. Presente. Karen Daniela Morazán. Presente. Ok. Katia Lucía Lazo. Presente. A ver. Omar Alejandro. Omar Alejandro. Presente. Cecilia Melisa. Cecilia Melisa. Presente. Ok. Stephanie Yareli. Stephanie Yareli. ¿Está? Rosemary Azucena. Pedro Presente. Fernando. Presente. David Yared. Presente, Lick. Elmi Alejandra. Presente. Rosani Giré. Presente, Lick. Emeli María Urbina. Emeli María. ¿No está? Carlos Miguel Natarén. Carlos Miguel. Denzel Moisés Funes. Denzel Moisés. ¿No está? Stephanie Alejandra Bu. Stephanie Alejandra Bu. ¿No está? Presente, Lick. Ok. Génesis Raquel. Presente. Yaudi Karina. Yaudi Karina. ¿No está? Presente. Ok. Flor de María Castro. Flor de María Castro. Presente, Lick. Ok. Atentos a la lista, jóvenes. Fabel Estrada. ¿No está? Carmen Andrea Martínez. Presente. Mayra Celani Lagos. ¿No está? Selvi David Urquía. Presente, Lick. Génesis Cristel Rojas. ¿No está? María José Ochoa. María José Presente, Lick. Ordóñez. Ok. Dixie Presente. Pamela Asturias. Juan Andrés Portillo. Presente, licenciado. Katie Juliet Maldonado. Katie Juliet. ¿No está? Samantha Giré. Presente.
Milton Jafet. Milton, Presente. ok. Marilyn Soani. Presente, Lick. Samuel Alejandro. Presente. Yasmín Ariana. Presente. Shirley Dayan. Presente, Lick. Ángelo Alessandro. Presente, Lick. Cristian Raúl. Presente, Lick. Laura Cruz. Presente. María Elena Navarrete. María Elena Navarrete. Presente, Lick. Ok. Y Brittany Claros. Presente. Bien. Repasando rápidamente, pues si llegó ya Stephanie Yareli. ¿No está? Emily. Tampoco. Carlos Miguel. Tampoco. Denzel. Presente, Lick. Ok. Y ahí Fabel, supongo que se retiró. Mayra, supongo que se retiró. Génesis Cristel. Génesis Cristel Rojas, no está. Y Katie Juliet. Katie Juliet, no está. Ok. Solo permítame confirmar un pequeño detalle. Vamos a ver aquí. Se encuentra Elvin Emanuel. Sí, ¿verdad? Sí Sí, está. sí, sí. Aquí estoy presente. Ok, ok, permíteme. Sí. Quiero confirmar un pequeño detalle. Ya. Ok, sí. También este. mm, También acá. Sí. Y último. No. Ok, bien. Estamos bien. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Estamos viendo, recuerden, el repaso de las crisis internacionales, que es prácticamente un breve resumen de la historia universal. Hoy vamos a ver un poquito acerca de la era cristiana. Así que les comparto pantalla para que podamos comenzar a hablar un poquito de la síntesis de esta etapa, para luego proceder con la etapa del Renacimiento, moderna y contemporánea. La era cristiana, pues comenzamos la era cristiana desde el nacimiento de Jesús. Solo que hay que aclarar algún detalle de carácter histórico. La historia comúnmente divide en el antes de Cristo y después de Cristo. El punto es que los historiadores han analizado el tema de cuándo es el año primero, es decir, cuándo comenzó la era cristiana. Porque nosotros calculamos más o menos hace 2000 años, ¿verdad? El inicio de la era cristiana. Un primer error que cometemos es creer que existió un tal año cero. Sin embargo, del año -1 se va directamente al año 1. No hay un tal año cero como tal. Por tanto, solo tenemos el -1 y 1 de la era cristiana. Ahora bien, Jesús nació en ese rango de tiempo, pues ¿qué nos dice la historia al respecto? Lo primero que hay que entender es que según la palabra, Jesús nació en el contexto del gobierno de un rey. Según la historia, el rey que gobernaba era Herodes, el Grande. Según lo que dice la historia, este rey moriría alrededor del año -4, es decir, año 4 antes de Cristo. Sin embargo, si murió en el año 4, y dado que el texto bíblico que nos habla acerca de este rey, dice que él quería mandar a matarlo, y para hacer este tipo de barbarie, pues manda a matar a los niños menores de 2 años. Significa que para el rey Herodes, Jesús tendría alrededor de 2 años cuando manda esta orden. Si entonces le sumamos 1 o 2 años antes de Cristo al año de la época de Jesús, tendríamos que asumir que Jesús tendría que haber nacido entre el año 5 al año 6 antes de Cristo. Así que tendríamos más o menos unos 6 años de error dentro de lo que llamamos la datación de nuestros años. Estaríamos, por tanto, no en el 2025, sino en el año 2030 o 2031, si fuéramos un poquito más exactos con respecto al año de nacimiento de Jesús. Sea como sea, nadie va a corregir esto, pero es un dato curioso, ¿verdad? Darnos cuenta de que en realidad el año cero, primero, no existe. Segundo, que el año en que nació Jesús tuvo que haber sido antes del año que más o menos se marca el inicio de la era. Ahora bien, importante mencionar primero a los cristianos. Jesús aparece, deja una doctrina. Esta doctrina la siguen una serie de hombres
Primero fueron la comunidad de los 12, después una serie de creyentes que a temprana edad van a ser nombrados con el nombre de cristianos. De entonces hablamos de la era cristiana como tal. La expansión del evangelio se dio gracias a esta evangelización y poco a poco, saliendo desde Israel hacia toda la tierra que vamos, Turquía actual, Grecia actual, incluso hasta Roma, llegaría el mensaje del cristianismo. Así que el imperio romano, el imperio, mejor dicho, greco-romano, poco a poco se empieza a cristianizar, ¿verdad? En menos de 300 años ya prácticamente casi todo el imperio romano ya creía en Jesús, ¿verdad? Me refiero a que habían demasiadas células o comunidades cristianas a lo largo del imperio. Ahora bien, un dato importante entonces es el nombre de cristianos que según la historia lo recibieron en Alejandría por primera vez, como narra Hechos 11:26. Otro nombre importante también que es en la historia nos ayuda a entender realmente a esta línea de cristianismo, ¿verdad? Es el término católico. Se le llama católicos a los cristianos alrededor del año 108, en una carta escrita entre el año 108 al 110 del autor que llamamos Ignacio de Antioquía, un cristiano que fue martirizado de las primeras comunidades cristianas. Escribe en una carta lo siguiente: donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Cristo está la Iglesia Católica. La palabra católica en griego significa universal. Estoy explicando primero el tema católico y se preguntarán algunos, ¿y qué tiene que ver esto con la historia de Honduras? Jóvenes, no podemos separar la historia de Honduras de la historia eclesiástica de la Iglesia Católica en Honduras, porque claramente, en Honduras y en toda América Latina, porque claramente la Iglesia jugó un papel primordial. Y lo que quiero que se comprenda al hacer este repaso es, primero, cómo es que la Iglesia fue creciendo tan rápido, segundo, cómo logró tener tanto poder, tanto en lo político como en la parte tanto en lo político, religioso y educativo. Te quiero que al entender esta breve explicación de la historia, sepamos por qué la Iglesia Católica, ¿verdad? Estuvo al frente de muchas sociedades y de muchos avances también a nivel de la sociedad. Así entenderemos también por qué también dentro de Honduras tenía un gran peso e importancia. Por esta influencia cristiana católica en Honduras hubo cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Hubiésemos deseado que todo fuera bueno, pero desgraciadamente la iglesia que la conforman hombres que a veces toman malas decisiones. Y un buen católico, un buen cristiano, reconoce bien la historia, la buena y la mala, ¿verdad? No somos hipócritas y tenemos que aceptar también que algunas cosas que se hicieron en el pasado estaban mal. Por lo cual es importante hacer este repaso también de la participación de la iglesia dentro de la historia. Ahora bien, los católicos sostienen que son la primera iglesia cristiana. Y si nos ponemos a pensar, en el 108 después de Cristo, ya se menciona la iglesia católica. ¿Y qué otra iglesia había antes que la iglesia católica? No hay otra iglesia. Razón por la cual este mismo documento de San Ignacio sirve como prueba histórica para demostrar lo que la iglesia católica sostiene, de que es la primera iglesia cristiana en la historia. Es decir, la descendiente de los apóstoles, la de los primeros cristianos. Que de hecho quiero mencionar que Ignacio de Antioquía fue muy amigo, muy colaborador de las iglesias. Él estaba en Antioquía y había otro obispo en otra iglesia cristiana que se llama Esmirna, que es San Policarpo de Esmirna. Ambos compañeros de trabajo y de evangelización. Y hay que mencionar que Policarpo de Esmirna es discípulo directo del apóstol Juan el Evangelista. Así que estamos hablando de hombres que conocieron a los apóstoles y que estuvieron al frente de las iglesias cristianas y que se escribían cartas. Por eso es que es importante entender esto del por qué la iglesia católica no es que se jacte de ser la primera, es que realmente es la única que tiene ese respaldo histórico que le da la fuerza para demostrar que realmente es la iglesia original. Esa es la razón por la cual incluso en El Hombre Frente a la Vida les mostraba yo un video sobre cómo los mismos judíos a nivel internacional han reconocido como iglesia hermana a los católicos por el tema de que comparten la misma tradición escritural, además de que a lo largo de la historia pues ha habido una cercanía clara entre el cristianismo católico y la iglesia cristiana, la iglesia judía, ¿verdad? Es decir, lo que hoy llamamos el Congreso Internacional Judío, que son todos los representantes a nivel mundial del judaísmo mismo. Ahora bien, ¿hay alguna acusación? Mejor, yo digo que es acusación porque parece que lo hacen a manera de querer atacar. Y es que afirman que un tal emperador llamado Constantino, que es el que se ve en esta imagen de el busto, dicen que Constantino fundó la iglesia. ¿Qué hay de cierto al respecto? Primero, hay que revisar las fechas. Decimos que la primera vez que se menciona la iglesia católica fue en el 108. Este emperador es del siglo tercero
IV, entre el año 200 al año 300. Por lo cual es imposible que él haya sido el fundador de una iglesia que casi 200 años antes fue mencionada. Así que, ¿qué hizo entonces Constantino para merecer este señalamiento como el supuesto fundador del catolicismo? Pues hay que entender que en aquel momento Constantino, cuando intenta ya tener relaciones con la iglesia, primero todavía no era cristiano, no se había convertido todavía. Por lo cual, tardíamente, en su vejez, fue que él se arrepintió y se hizo bautizar. Pero originalmente no, ¿verdad? Por lo cual era un pagano, simplemente vio una oportunidad para mantener la paz a nivel del imperio, y una de las maneras de hacerlo era evitar que siguieran persiguiendo a los cristianos, que llevaban casi 300 años siendo perseguidos por el imperio romano por culpa de Nerón. Entonces él quería la paz prácticamente de un territorio junto con el otro emperador, porque habían dos emperadores. Roma estaba, pero mejor dicho, el imperio romano estuvo dividido en dos grandes brazos. En la parte de lo que llamamos Constantinopla, hoy Turquía actual, o mejor dicho, Istambul, ahí estaba la capital llamada Constantinopla. También antiguamente se le llamaba Bizancio. Y la sede romana, que está en Italia, ¿verdad? Es el segundo brazo del imperio. Así que había un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente. Pues Constantino estaba en Oriente, mucho más cercano a aquellas antiguas iglesias cristianas. Y porque él, sabiendo que era injusta la persecución, pues decide detenerlo bajo un edicto que se llama el Edicto de Milán, donde él lo único que hace es otorgar libertad de culto a las diferentes religiones, incluida el cristianismo. Ahora bien, ¿por qué es que él toma esa actitud tan amable con la iglesia? Es que él tuvo dice la historia, que tuvo una visión. Él vio este signo que es el que sostiene en la mano, ¿verdad? Ese cetro que tiene una especie de dos letras cruzadas, una que parece X y la otra que parece una letra P, pero que son en realidad la letra Pi en el griego y la letra Ro en el griego. Y cuando él le pide a los consejeros que le interpreten por qué vio él este símbolo, y además vio el mensaje que decía en touto y nica, que significa bajo este signo vencerás, traducido al latín y no signo vinces. Entonces, cuando le interpretan este símbolo, le dicen que son las primeras dos letras del nombre de Cristo. Él cobra un poco de temor ante esta circunstancia, decide colocar este símbolo de la J y de la Ro en muchos estandartes y banderas y estas monedas. De hecho, si usted busca monedas del emperador Constantino, va a encontrar algunas monedas con personas sosteniendo un estandarte y arriba el famoso símbolo que él vio en el sueño. Lo puede buscar usted en Google Imágenes para que sepa que realmente es así. Así que él manda a poner este estandarte, gana una guerra contra un invasor llamado Magencio, y por ello es que logra sentir que debe favorecer a la libertad del cristianismo. De ahí entonces la iglesia empieza a tomar esta libertad. Año 313 es el año en que se dice que se pactó aquel famoso Edicto de Milán, donde dan la libertad de culto a la iglesia cristiana. Desde entonces, las relaciones entre iglesia y Estado, o el poder temporal y el poder religioso, empezó a tener una cercanía muy grande. Así es como la iglesia empieza a tener ciertos favores de parte de los emperadores. Como por ejemplo, cuando vence a Magencio, lo primero que hace el emperador Constantino es regalar antiguos edificios del Imperio Romano que ya no estaban siendo utilizados, para que los cristianos lo utilizaran para poder reunirse en esas famosas basílicas, como la famosa Basílica de San Juan de Letrán. Después de Constantino aparece otro emperador que es Teodosio el Grande, el cual le da a la iglesia no solamente la libertad, sino también el oficialismo. Es decir, convierte a la religión cristiana y católica en la religión de todo el Imperio Romano. Era la mejor iglesia, más organizada, con mejores valores, forjaba mejores ciudadanos. Era casi, pues, evidente que esta religión tenía que haber sido la religión oficial. Además que la mayoría de la gente ya creía en ella. Así que Teodosio tampoco funda la iglesia, pero sí le da la fuerza, ¿verdad?, de religión imperial. Aquí podemos ver a San Ambrosio de Milán junto con Teodosio, ¿verdad? En una actitud un poco, digamos, reverente entre ambos poderes. La diplomacia, por tanto, entre el poder temporal y religioso, pues no se hizo esperar. Mantuvieron una buena, digamos, relación por mucho tiempo. Esto puede traer, bueno, trajo cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas que trajo es que claramente la iglesia es tomada como el pilar fundamental, digamos, a nivel educativo. Ya para el año 800, un emperador llamado Carlomagno
nombra a la iglesia encargada prácticamente de la educación. Eso es algo positivo, porque claramente tenía una buena estructura para poder educar al resto de nobles europeos. Ahora bien, entre las cosas negativas, es que la iglesia, al estar tan cercana al poder temporal, pues va perdiendo también a veces su horizonte. Es decir, se extraían ante la riqueza, la opulencia o el poder. Y esto claramente, como están formados de seres humanos, de personas, claramente puede llevar a corrupción dentro de la iglesia. Y en muchos momentos de la historia, pues hubo bajones tremendos por culpa de hombres que se dejaron envilecer por el poder temporal, y esto provoca pues grandes problemas a nivel de la iglesia. No solo por la falta de coherencia con respecto al evangelio, sino también por la intromisión que tuvieron a veces en decisiones políticas. Aquí pueden ver ustedes la famosa basílica que le regala al Papa Melquíades, el famoso Constantín, ¿verdad? La hoy llamada San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán. Desgraciadamente yo quería ir a ver todas las basílicas antiguas en Roma, no me quedó tiempo, es que es demasiado grande para poder recorrerlo. A duras penas pudimos andar en el Foro, el Coliseo y el Museo Vaticano. No nos alcanzó el tiempo. Solo fueron 3 días nada más y no nos alcanzó. Hubo como 4 lugares que tenía que haber ido y no pude ir. La Plaza del Popolo no la conocí, solo por foto la veo. No conocí tampoco la Basílica de San Juan de Letrán, la primera basílica de la iglesia, la de Santa María la Mayor y la de la Inmaculada Concepción. Pero que ahí hay ¿cómo se llama? Hay mucho arte cristiano muy, muy rico. Era bastante fabuloso. Yo no pude ir personalmente a conocer. Aún así vimos otras cosas también impresionantes. Esta es la Basílica de Santa María la Mayor. Pueden notar que solamente la parte de la fachada central es lo que pertenece al estilo románico. Todo lo demás es posterior entre la Edad Media hasta el Renacimiento. La de San Pablo también extramuros. Pueden ver también que la parte frontal es de estilo románico y griego, ¿verdad? Tiene columna de estilo corintio. Eso es una basílica también donada. Y la Basílica de Pedro. Para el año 323 también le dan este territorio, ¿verdad? Donde claramente eran edificios antiguos donde comúnmente ejercían el derecho, pero como a veces cambiaban de lugar, entonces quedaban ahí como lugares vacíos que después le dan a la iglesia. La iglesia se vuelve protectora de todo este arte arquitectónico de Roma. Y vean lo siguiente, quiero que regresemos a las imágenes. Vean, por ejemplo, esto y esto. Todavía está en pie. Todavía están en pie estos edificios que la iglesia ha seguido manteniendo, ¿verdad? Para la historia. La única que tuvieron que restaurar bastante fue la Basílica de Pedro. Quiere decir que la iglesia es una tremenda protectora del arte y eso también mantiene vivo, ¿verdad? El turismo en toda Europa. Hasta el día de hoy, estos lugares son fabulosos para ir a verlos. Y la iglesia ha sido custodia y ha sido protectora y también administradora de estos lugares. Como por ejemplo el Coliseo Romano, que va a quedar también en manos de la iglesia. Gran ironía de la historia. Y aquí sí yo lo veo como algo bien interesante. Es una gran ironía que aquella iglesia a la que más persiguió el Imperio Romano sea ahora prácticamente la administradora de lo que perteneció a ese imperio, ¿verdad? Me refiero a los grandes lugares arqueológicos, las grandes basílicas antiguas, hasta el Coliseo Romano, donde incluso mataban cristianos, por lo cual es una gran ironía, ¿verdad? Que realmente quedar en manos de la iglesia. Por cierto, la Basílica de Pedro está sobre una gran necrópolis, tanto de las tumbas de los papas como las tumbas romanas. O sea que debajo de las tumbas de los papas está también las catacumbas romanas, donde también se encontraron algunas osamentas importantes. Como por ejemplo, hay una filóloga llamada Margherita, italiana, viendo toda la parte de las inscripciones de las piedras que están aquí debajo de la Basílica de Pedro, encontró, ¿verdad?, un nicho donde habían una osamenta, unos huesos y una piedra que en griego decía, este es el nicho al cual me refiero, encontró en este lugar, pues, una osamenta, unos huesos que le hicieron todo el estudio de carbono 14 y todo esto, y además por la piedra que ella encontró, que es esta piedra, que tiene en griego escrita la frase Petrus Eni, pues descubrió que estos eran los huesos del apóstol Pedro y esta era la lápida de su tumba. Es decir, que lo que dice ahí en griego Petrus Eni es Pedro está aquí. Se llama Margarita Guarducci, la que realmente ayuda a descubrir la tumba de Pedro. Ahora bien, la iglesia siempre sostuvo por tradición que ahí estaba enterrado Pedro. Lo que faltaba averiguar con todo el estudio arqueológico posterior es cuál de todas las catacumbas era en realidad la de Pedro. Pero la tradición popular es que ahí estaba claramente la tumba de Pedro. Casualmente está debajo exactamente de donde está el altar mayor. Prosiguiendo. Europa estaba siendo invadida y el gran problema que va a tener por un largo periodo, hasta el año 1492 aproximadamente, es el tema de la invasión árabe, la invasión musulmana.
el tema de, aparece el profeta Mahoma, ¿verdad? Quien lanza este famoso llamado a la expansión de la fe, de la fe musulmana. Ya para el año 325, 395, Roma era dos imperios, como ya dije, Occidente y Oriente. Pero en el año 600, aproximadamente después, 200 años después de la caída del Imperio Romano, que Roma va a estar siendo asediada por muchísimos pueblos, los francos, los galos, los germanos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos, ¿verdad? Todas las etnias germanas están invadiendo prácticamente la frontera de Roma. Eso va a evitar que Roma también pueda sobrevivir porque no se le salió de las manos a los emperadores. Es decir, los emperadores estaban realmente muy debilitados ante tanta pérdida económica por tanta guerra que tenían que sostener. No es fácil sostener tanto tiempo una guerra. Así que, ante esa debilidad de la llegada de las provincias rebeldes, claramente Roma va a ser asediada. Y esto provoca claramente que pierdan todo el control a nivel político. Muchos de los pueblos realmente llegaron a Roma. Aquí pueden ver en el mapa los anglos, sajones, francos, vándalos, ostrogodos, visigodos. Prácticamente todas las etnias, tanto anglosajonas como germanas. Y claramente desde Asia Central también tenían la famosa llegada de los hunos, ¿verdad? Junto con Atila. Entonces, esta circunstancia, más el hecho de que la Roma de Oriente está de alguna manera desligándose de la Roma de Occidente, pues va a debilitar en gran medida el Imperio Romano. Ya para el año 622, pues aparece Mahoma, ¿verdad? Y hace el llamado a esta primera fundación de la primera comunidad musulmana, la Umma musulmana, y claramente después la predicación de la Égira, es decir, de la salida hacia, ¿verdad? Esta expansión del Islam, a manera casi como una evangelización, ¿verdad? Entonces, claramente con esta llegada del profeta Mahoma, pues toda Europa, Asia Menor y África Norte se van a ver claramente influenciadas por la llegada de las fuerzas musulmanas. Vean, por ejemplo, allá por España, ya por la época del año 1000 más o menos, 900 más o menos, ya llegaron a España, al sur, han llegado a invadir poco a poco, ya para el año 1400, bueno, 1200, estaban prácticamente hasta la mitad de España dominando, ¿verdad? Con el califa, que claramente primero mandó a sus emir, a sus, por así decirlo, gobernantes, así que España por un tiempo fue en un emirato. Después él mismo decidió ir a vivir a España, allá por donde, en un edificio llamado La Alhambra, que todavía está en pie ese edificio, y claramente se convierte en un califato, ¿verdad? Porque el califa va a vivir en la tierra conquistada. Entonces van a tener que sufrir casi 400 años de batallas los españoles para poder quitarse de encima esta llegada de los musulmanes. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Alguna duda? No. Ok, estamos Di- viendo yo- rápidamente cómo fue este encontronazo del cristianismo con el musulmán, con el islam, ¿verdad? Que va a ser importante para entender también por qué España es España. Bien, ¿alguna pregunta o duda? Hasta ahorita lo que hemos entendido es, primero, cómo la iglesia cristiana apareció, cómo se expandió, cómo fue nombrada primero como religión libre, luego religión oficial, y después le empieza el problema de la llegada de los extranjeros. Dime, María, Lee, con respecto a la era cristiana, tengo una duda. ¿Quién estableció el calendario basado en el nacimiento de Cristo? ese cálculo se hizo posteriormente al calendario juliano. Fue en la época del Papa Gregorio VII, cuando realmente se empieza a establecer el nuevo cálculo de las eras basado en un calendario que él mismo mandó a revisar. O sea que lo que hizo el Papa fue solicitar a sus expertos en astronomía, ¿verdad? Que hicieran un cálculo para mejorar el calendario romano. Y eso dio origen al calendario que hoy llamamos gregoriano. Entonces, a partir de ahí ya se hizo un intento de cálculo de cuándo fue que nació Jesús, haciendo un repaso hacia atrás, ¿verdad? Claramente, en el tiempo. Pero también es claro que si hacemos la evaluación mediante el calendario gregoriano, ¿verdad? Se hace un cálculo más o menos hasta el año 100. Después del año 100 ya es un poco más fácil poder empezar a calcular tiempos de, por ejemplo, cuándo apareció Pablo, cuándo apareció el primer evangelio, cuándo apareció la primera carta, y a partir de ahí, pues hacia atrás y se acercando a la fecha de nacimiento de Jesús. Pero el hecho de considerar que Jesús nació antes del año 1 es algo ya muy moderno. Es decir, es una revisión histórica muy contemporánea en realidad. Bien, prosiguiendo. En la relación entre iglesia y Estado, ¿verdad? Claramente hubo a veces cosas negativas, como por ejemplo cuando los gobernantes o los césares, como en este caso Carlomagno, entró a veces a usurpar autoridades de la iglesia.
Por ejemplo, algunos de los reyes posteriores y emperadores van a pretender, por ejemplo, decidir cómo dividir los obispados, una potestad que era o del papa o de los obispos. O, por ejemplo, cómo dividir, cómo nombrar incluso encargados para la iglesia, para elegir nuevos obispos, por ejemplo, de las famosas regiones importantes. Esa era una potestad del papa. Así que a veces ellos usurpan esta autoridad y provocan una desgracia. ¿Por qué? Porque van a poner a gente que no es adecuada porque no tenía la vocación para que ocupe cargos importantes de la iglesia. Eso puede traer a largo, ¿cómo se llama? Puede traer muy repentinamente la llegada de personas inadecuadas hasta corruptas dentro de los cargos de la iglesia. Por eso no nos vaya a extrañar que van a haber personas que están en el poder de la iglesia desde la época del año 800 hasta la Edad Media, que van a ser inadecuados para la fe, inadecuados para la iglesia. ¿Verdad? Incluso obispos de Roma, como papas también, claramente, que también no eran adecuados, ¿verdad? Que si fueron electos fue con influencia política. Y entonces, esta intromisión del poder temporal en lo que la iglesia hacía mancha realmente toda la iglesia. Hay que entender que también la iglesia no podía hacer nada a veces contra las decisiones de los reyes, sobre todo en territorios más de tipo nacionalistas, como allá en Francia o en Inglaterra, donde los reyes querían hacer a su manera lo que querían hacer y la iglesia a veces tenía que ceder, ¿verdad? A veces no le quedaba de otra, porque el poder de la iglesia no era un poder armamentístico, era un poder moral. Entonces, claramente no podía hacer nada un obispo contra la decisión política de un rey que tiene toda una armada bajo su mando. Entonces, muchas cosas ocurrieron de manera inadecuada en este momento después de esto. No siempre fue así, pero claramente tenemos que considerar que sí hubo una alta probabilidad de corrupción dentro de la iglesia por culpa de la intromisión de esta mano temporal. A esto le llamamos cesaropapismo, ¿verdad? A esta actitud de los temporales entrando en decisiones religiosas. También ocurrió al revés, que también a veces algunos religiosos metían las manos en cosas políticas y también eso podía generar corrupción. Prosiguiendo, en el año 1054, la Iglesia Cristiana Católica de Oriente, allá de la zona de Bizancio, y la Iglesia Católica de Occidente van a romper ciertos lazos diplomáticos y de hermandad por un tema que tenía que ver más con una discusión teológica. Si quieren averiguar un poco más de esto, les invito a investigar el término filioque. Se escribe filio, Q-U-E, es decir, Q-U-E, filioque, que tiene que ver con una cláusula teológica que los de Bizancio sostenían una cosa, los católicos de Roma tenían otra visión, y por esta falta de acuerdo teológico rompen realmente lazos de cercanía. Hoy en día es diferente, porque hoy en día ustedes ven, por ejemplo, la última vez pudimos ver al Papa celebrando, ¿verdad?, la Eucaristía junto con el patriarca Alejo. Entonces, no, Alejo segundo, por lo cual ya hay un poco más de hermandad entre católicos y ortodoxos, gracias a la paciencia también de la iglesia y hay que decirlo, cierta humildad de querer acercarse también a estos hermanos para mantener la unidad del cristianismo. Así que no mantuvimos prácticamente dos comunidades cristianas con ciertas características un tanto diferentes, sobre todo a nivel de lo disciplinario y también a nivel de la, digamos por así decirlo, de la cultura de la liturgia. Por ejemplo, si se fijan, la vestimenta de los ortodoxos es mucho más exquisita, mucho más rica que el arte de la vestimenta del católico, entonces, del católico romano. Por lo cual hay una diferencia clara entre cómo se visten los sacerdotes de allá y los nuestros, ¿verdad? Cosas así. Las cruzadas. Importante mencionar este detalle. Hay una particularidad que hay que entender. Si no hubiera sido por el Papa, ¿verdad? No habrían logrado Israel quizá permanecer por mucho tiempo. Digamos lo siguiente, el Papa le llegan comunicados de la invasión de los árabes, de los musulmanes, perdón. Entonces, esta invasión del poder de los musulmanes invadiendo Tierra Santa pone en peligro la misma estabilidad de la Iglesia Cristiana Católica ahí en Tierra Santa. Porque hay que considerar que una vez que llegaron al Imperio Romano como iglesia oficial, pues fue más fácil llegar a estas tierras y hasta fundar iglesias católicas, es decir, colocar templos en lugares sagrados, marcar los sitios famosos de la Biblia, como la casa de Pedro, la casa de Betania, el cenáculo, ¿cómo se llama? La casa de María, la cueva de la Natividad, el Santo Sepulcro, etcétera, el Gólgota, etcétera. Por lo cual marcar estos sitios fue mucho más fácil en una época de paz. Pero una vez que llegan los musulmanes, claramente ellos tienen una doctrina que niega la divinidad de Jesús. Consideran que Jesús es un gran profeta
pero no lo tienen por Dios y por tanto para ellos es un acto, ¿verdad?, contrario a su doctrina y bajo esta doctrina es opuesta al cristianismo, en cierta manera. No todos los musulmanes fueron así, digamos, de fanáticos con esto, porque hoy en día tenemos también una cercanía, cierta cercanía con la religión musulmana. Pero en aquel momento era imposible, ¿verdad? Era difícil realmente mantener una, una, una especie de diplomacia entre estos pueblos. Entonces tuvo el Papa que tomar la decisión de solicitar a quienes tenían poder militar para que le apoyaran, porque el Papa no tenía ninguna armada. O sea, no era como los demás reyes que tenían un montón de ejércitos. Así que el Papa pide la colaboración a los principales reyes, entre ellos Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia, Felipe I de Barbarroja, de varios reyes, tanto de Alemania como Inglaterra como Francia, se aprestan al llamado del Papa y claramente le ayudan en esta campaña para ir a defender Tierra Santa. El objetivo era liberar a Tierra Santa de la invasión musulmana, ayudando tanto a los cristianos de ahí como a los judíos también. Así que esa era la primera intención. Hubo en total 8 cruzadas, de las cuales la primera es convocada por los papas, las demás se desarrollaron ya por efecto dominó, y hay que considerar también que ya las últimas 4 fueron más de tipo político que de tipo religioso. Es decir, ya ahí los reyes aprovecharon de que ya tenían ciertos brazos expandidos por estas regiones para intentar incluso reconquistar la famosa Constantinopla, que estaba en manos turcas, estaba en manos de musulmanes. Entonces, querían de alguna manera recuperar la antigua capital del otro brazo del imperio. Esto va a lograr que vayan conquistando tierras y se ganen también la mala fama, sobre todo entre los de las culturas semíticas, sobre la fuerza, por ejemplo, de los famosos soldados llamados cruzados. Se les llama cruzados porque llevaban la cruz como marca, ¿verdad?, de que estaban por la campaña al que había convocado el Papa prácticamente. El Papa otorgaría mediante la bula de las cruzadas, ¿verdad?, la indulgencia a quienes participaran. Y ahí es porque se lanzó un grito, digamos, de entusiasmo entre la fuerza de los cruzados, que en latín se lee Deus le volt o Deus volt, que significa Dios lo quiere. Entonces, claramente para la gente, atender al llamado del Papa también era atender al llamado de Dios. Es la convicción de aquel momento, por lo cual se prestan valientemente a luchar contra esta invasión. Otro detalle importante de las cruzadas, la fundación de universidades. Para el año 800, el emperador Carlomagno, rey de los francos, rey de los galos, rey de Lombardía y rey de Italia, también de Germania, que heredó el gobierno de su padre llamado Pipino II. Pipino II, creo que es Pipino II. Que hereda prácticamente el reino de su padre, conquista otras tierras y se convierte en emperador cristiano. Y digo cristiano porque el que va a consagrar a Carlomagno va a ser el Papa León III. Así que en este momento él aprovecha la oportunidad de estar cerca de la iglesia para pedirle a algunos monjes, incluido el famoso Alcuino de York, que es un santo, San Alcuino, le pide que se encargue de una reforma educativa a nivel de toda la región de lo que llamamos el imperio, el Sacro Imperio Germánico, romano germánico. Así que aparecen las primeras escuelas cristianas, unas escuelas o escuelas que se dedican a la enseñanza de las artes liberales, filosofía y teología. Después de esta experiencia educativa de la iglesia, en menos de 200 años, la iglesia funda las primeras universidades en el mundo. Aquí pueden ver los años y lugares donde aparecieron las famosas universidades. Está repetido Oxford, error mío, que repetí ahí. Pero, por ejemplo, miren el nombre de Salamanca, de Cambridge, el nombre de Oxford. Hoy en día siguen resonando los nombres de esas famosas universidades. Entonces, hay que reconocer que la iglesia de alguna manera se convirtió en la pionera de la educación de la ciencia, matemática, arte, cultura y pintura, además de todas las ciencias naturales, en este momento. Es la que de alguna manera se ejerce esta tutela en toda Europa, hasta América. De hecho, fue la Iglesia Católica la que fundó la primera universidad católica, la primera universidad en América Latina, que quedaba en Santo Domingo. Fue la Iglesia Católica, por ejemplo, aquí en Honduras, la que trajo la primera universidad, a través de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto del Padre Reyes, que después se convertiría en la Universidad de Comayagua, después pasaría a la capital de Tegucigalpa para ser la Universidad de Tegucigalpa, luego sería llamada Universidad de Honduras, luego sería llamada Universidad Nacional de Honduras, para luego, cuando ya se pasa a la famosa ciudad universitaria, aparece la famosa Universidad Autónoma de Honduras.
Es decir, la pionera, la casa mater educativa de este país no existiría si no hubiese sido por la motivación educativa del padre Reyes y claramente el apoyo también del gobierno de Morazán en ese momento. Em, Así que la iglesia jugó ese papel primordial de la educación. Dicen algunos libros sobre la historia europea que de no haber sido por la iglesia católica, Europa no sería Europa, porque todo el arte, música, arquitectura, política, derecho, todo lo que realmente le da la forma a lo que es Europa, ya para la época incluso más gloriosa que fue el Renacimiento, fue gracias al papel educativo que jugó la iglesia. Es decir, Europa le debe el ser Europa a la iglesia y su papel educativo, que fue la pionera en la parte de la enseñanza matemática, el álgebra, la geometría, ¿cómo se llama? La gramática, la lógica o dialéctica, la filosofía, la enseñanza de la música, la enseñanza también de la astronomía. Todo eso fue parte de lo que la iglesia inculcó en las famosas escuelas medievales y que después se volvió experta en ella ya cuando eran universidades. Ya para el año 1453 se marca la caída del Imperio Romano de Oriente. El de Occidente dijimos que cayó en el 476 con la llegada de los pueblos germanos, pero en el 453 cae el Imperio Romano de Oriente, es decir, quedó en manos musulmanas todo esto que llamamos, lo que hoy llamamos Constantinopla, bueno, en aquel momento se llamaba Constantinopla y que hoy llamamos Turquía. Toda la parte de Jerusalén, el Cairo, Trípoli, todas estas zonas que ven en color amarillo, anaranjado y tono de amarillo, ¿verdad? Son prácticamente los diferentes lugares de expansión de los turcos o de los musulmanes en este caso. Entonces, claramente tienen un gran problema en la frontera, todos los reinos europeos. Para cuando llegan los reyes españoles, cuando llega Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, tienen un problemón tremendo en tierra española. Todavía había un reino, ¿verdad? Que gracias a la unión de estos famosos reinos de Castilla-Aragón, lograron expulsar poco a poco a los musulmanes y no lo van a lograr sino hasta el año 1492, en pleno año en el cual se descubrirá América, había un gran problemón. Razón por la cual se tardaron muchísimo en atender a la invitación al gran proyecto de Cristóbal Colón. Es decir, tardó muchísimo Colón en conseguir todo el financiamiento necesario para sus campañas, porque el problema era la invasión musulmana. Y claramente hay que decir algo también importante en la historia. Europa se libró de ser turca o ser musulmana gracias al papel que jugaron los reyes católicos. Porque son los reyes católicos los que van a salir fuera de sus fronteras a luchar incluso con la llegada de los musulmanes. Es decir, hoy en día, pues todos los españoles, franceses y portugueses estarían caminando con burcas y teniendo un montón de mujeres como hacen los musulmanes, ¿verdad? Tendrían la ley de la Sharia, predicarían el Corán, de no haber sido por los reyes católicos, que son los que mantuvieron el catolicismo vivo. No en balde, para la época los reyes son cuando ellos logran expulsar al último de los emperadores, o mejor dicho, califas de los musulmanes que fue el famoso Boabdil, el famoso que vivió en esta famosa fortaleza llamada La Alhambra. Vencen a Boabdil y gracias a ello, pues claramente España recupera el territorio de un reino chiquitito que estaba al sur de España llamado el Reino Nazarí de Granada. Entonces, es importante mencionar esto. La batalla de Lepanto, todas estas batallas que van a pelear contra la llegada de los turcos, es importantísimo, porque claramente permitió la libertad de los pueblos europeos, ¿verdad? Todavía hoy en día siguen teniendo intromisión. De hecho, tienen un gran problema de llegada de inmigrantes de estas zonas de Siria, ¿cómo se llama? De Arabia, de la parte de Marruecos. Hay muchos marroquíes todavía viviendo ahí. Y no estoy intentando incentivar un sentimiento de xenofobia. Simplemente digo que están viviendo todavía el problema de la expansión de estos pueblos, que siguen intentando llegar a esas tierras, para poder claramente vivir su cultura ahí, en esas tierras. Usted va ahorita a España y usted va a ver por las calles a mucha gente vestida como musulmana, ¿verdad? Viviendo en España. Entonces, claramente todavía hay una gran llegada de esta cultura, de esta incluso religión. Vemos incluso a españoles que ni siquiera son árabes, pero que se han convertido al Islam y están viviendo como islámicos. Entonces, claramente hay también una cuestión bien rara a nivel de la mezcla cultural que tienen, ¿verdad? Y claramente en todos los países de la Tierra vamos a ver que siempre hay llegada de la cultura evidentemente derivada del Corán, que es el Islam. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Está entendible. Ok. Es importante mencionar esto. Si no hubiera sido por España, hoy en día quizá América sería musulmana.
Eso es interesante. Si no hubiera sido por el éxito de los reyes, no habrían llegado a ser así. Por esa victoria contra los musulmanes es que el mismísimo Papa de la época de los reyes, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, me refiero al Papa Sixto IV, va a llegar a reconocer el heroísmo de ellos como reyes católicos y le va a dar el título, un título ahí con una bula, ¿verdad? En la cual les reconoce que son católica majestad. Hoy en día le llamamos a Fernando e Isabel los reyes católicos, no porque fueran a misa, no porque fueran bautizados, sino porque fueron defensores y héroes del cristianismo católico, porque claramente su fusión del reino Castilla-Aragón fortaleció a España y eso hizo que tuvieran la fuerza para poder luchar contra la invasión musulmana. Ese acto de heroísmo, de expulsión de los árabes y de claramente la herejía del Islam, que para el cristiano católico eso es una herejía, decir que Cristo no es Dios. Claramente esto lo ve el Papa como un acto de heroísmo. Claramente también había ciertas influencias de cardenales españoles, también llamando al Papa a invitar a darles este reconocimiento, porque claramente como cardenales españoles también les convenía que sus reyes fueran muy bien tratados por la Iglesia Católica de Roma. Así que les dan el título de Católica Majestad. Y eso está escrito en la historia. De hecho, más adelante lo vamos a ver cuando miremos a los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Prosiguiendo. Esto marcó el final de la Edad Media, ¿verdad? La caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué pasó después? Pues la iglesia quedó prácticamente al frente de muchos de los lugares donde estaba antes los emperadores romanos, que la cabeza visible que va a quedar ahí va a ser el Papa. Es decir, van a llegar algunos reyes de origen visigodo que se van a querer quedar también en estos territorios. La iglesia trató de ser muy diplomática con cualquier régimen que llegara, ¿verdad? Sin entrar en problemática con nadie. La iglesia lleva su propio curso de la historia, así que no le interesaba realmente si fueron romanos, fueron visigodos que gobernaran, con tal que fueran buenos reyes, con tal que hicieran lo correcto, con tal que siguieran la moralidad que tanto la iglesia ha venido dictaminando. Y claramente, la iglesia aún así mantenía mucho poder a nivel de la vigilancia de las iglesias. Así que hablemos de este proceso también interesante que fue la Inquisición. Vamos a aclarar algunas cuestiones que se dicen. Comúnmente en redes sociales uno lee que la Iglesia Católica mató millones de personas con la Inquisición, que fue un genocidio el que hizo la Iglesia, dicen algunos en redes sociales. ¿Qué tan cierto es que hubo un genocidio y qué tan cierto es que fueron millones? Es importante ver lo que dicen los verdaderos respaldos históricos que están estudiados por muchísimos expertos en historia tanto de la historia española como también de la historia de la Iglesia. Entendamos que hay grandes investigadores, voy a mencionar algunos ahorita. Recuerdo a Henry Kamen, recuerdo a Gustav Henningsen, recuerdo a María Elvira Roca, que son expertos en la historia tanto castellana como de la Inquisición y que han hecho estudio también y repaso de los procesos inquisitoriales, por lo cual ellos son los que pueden tener autoridad para decir, sí, si fueron millones o no, no fueron millones, fueron tantos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Ahora también vamos a tratar de comprender por qué la iglesia hizo este proceso. Y la acusación grave que le hacen a la iglesia de suponer que la iglesia utilizó un montón de torturas que aparecen comúnmente en los museos de tortura, pues también es una cuestión que vamos a revisar. ¿Cuáles fueron realmente los castigos que sí aparecen en las actas de Inquisición que fueron permitidos por la iglesia y en qué contexto, ¿verdad? Porque también hay que entender el contexto de la moralidad de este momento. Porque si juzgamos la historia de este momento con nuestra moralidad actual, nos vamos a equivocar por una sencilla razón. Porque en aquel momento, primero, no había Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por tanto, no había derechos humanos. Lo único que había era la autoridad de los reyes, que decidían qué hacer con la humanidad cuando cometían crímenes. Así que no había tampoco una ONU, no había nada que pudiera dar un lineamiento de si estaba correcto o no estaba correcto. Si la iglesia de repente declaraba a alguien culpable y el rey no tenía tolerancia alguna, el rey lo mandaba a matar. Y ahí la iglesia ya no podía hacer nada porque era una decisión del poder temporal. Entendamos entonces cómo estaba estructurada la iglesia para ese momento y también el poder temporal para que veamos por qué a veces ocurrió lo que ocurrió. Veamos lo siguiente, una breve explicación. Castigos medievales usados por los estados, diferentes países, ¿verdad? O gobiernos, reinos que habían también en la tierra, que generaron la famosa leyenda negra de la Inquisición. Porque hay una leyenda negra. Las leyendas negras, tanto de España como de la Inquisición, claramente son críticas que gobiernos a los cuales les convenía manchar el honor de la iglesia y manchar el honor de España, generaron. De hecho, hay un montón de libros de historia que voy a citar que luchan contra esta leyenda negra,
porque hubo una manipulación también ideológica, política, de parte de gobiernos como los de Francia, como el caso también de Inglaterra, como el caso de Alemania, incluso ¿qué otro reino? También Portugal, también entra en esta cuestión de atacar a España. Como era la España católica y ellos eran los reinos prácticamente protestantes, como Inglaterra o Alemania, o Holanda también, entonces les conviene atacar lo que el español hacía, porque atacando su religión, atacan también su orgullo. Entonces, por esa razón, vemos una lucha constante entre los reinos llamados protestantes y los reinos católicos. Ya explicaré también más adelante por qué se dividieron entre reinos católicos y protestantes. Estas torturas que aparecen acá, el embudo, la rueda, el caballete, la hoguera, ¿verdad? ¿De dónde obtienen todas estas imágenes y retratos y grabados la gente que comúnmente escribe artículos en contra de la Inquisición y quiere sostener que estos fueron los castigos de la Inquisición? ¿Cuáles de estos son los verdaderos? Vamos a mencionar más adelante también cuáles son los verdaderos castigos. Pero nos quedamos aquí por el día de hoy. Nos vemos Buenas el tardes, día lunes. Pasen un excelente día, jóvenes. licenciado. Lick, Feliz una tarde. consulta. Dime. Mañana vamos a recibir la clase. Tenemos clase mañana, cierto, de reposición a las 5 de la tarde siempre. Para los que no tengan ninguna clase matriculada, están invitados a la reposición. Licenciado, buenas tardes. Lick, gracias. Dime. Soy Katie Maldonado. Fíjese que entré unos minutos tarde a la clase debido a que tenía problemas de conexión y no sé si leí un mensaje que le mandé a su chat y no estaba Vamos a cuando ver. pasó. Pues aquí Lick, en el chat de Zoom no Lick, aparece pero si ningún los mensaje. viernes no hay clase, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad que los ¿Cómo? viernes no tenemos su clase? Los viernes no tenemos la clase, pero mañana tenemos reposición. ¿Mañana ¿Sí? tenemos? Mañana tenemos una reposición de clase. Les había dicho por el día que no pude dar la clase, ¿verdad? Por el tema de la Lick, y en el cuestión. caso de que yo no la pudiera recibir porque los días que no tengo, como los viernes normalmente no tengo clases en línea, entonces ya tenía ahí un compromiso. ¿Cómo podría ser? Pues bueno, es tu decisión. Tienes oportunidad de 3 créditos en tu clase. Significa que tú puedes faltar a clase 3 días sin ninguna justificación. Estás en todo tu derecho si quieres faltar, ¿verdad? Ok, Lee, ¿cuándo vamos a gracias. tener el control de lectura? El control de lectura pues está programado en el aula de clase para el 26 de mayo. Quiere decir que Para el hoy día tenemos lunes, el primer el control lunes de lo vamos a lectura, hacer. ¿verdad, Lick? ¿Cómo? Para hoy tenemos el primer control de lectura, ¿verdad? Para el lunes, sí, el lunes será. Ah, ok, Ah, lo para el lunes. cambió, ¿verdad? Sí. Porque antes estaba para el 22, ¿no? Creo que sí, quiero ver. Bueno, en todo caso, vamos a revisar el aula virtual. Si en caso hubiese quedado todavía para hoy, cosa que yo recuerdo que creo que lo moví, si aún así quedó para hoy, lo puedo mover para el lunes, no hay ningún problema. Ok, sí, es que yo lo revisé hace como 3 días y estos días he querido entrar para hacerlo porque vi que era para el 22, pero Moodle Pero no es ha que, estado es que hay dos funcionando. controles de lectura, recuerden. Hay dos controles de lectura, uno que es escrito y el otro que es una pruebita. Entonces hay que El revisar a cuál, escrito, cuál de los el, dos es. el escrito Ahorita, es para hoy, ¿verdad? el escrito es para hoy, ese sí se cierra hoy, ¿verdad? A las Ah, 11 de la listo, noche. listo, listo. Ahí se Ok, lo subo, pues. ok, listo, listo. Lick, Dime. fíjese que yo mañana tengo a las 5 tengo laboratorio mañana de Ok, química, ve al laboratorio porque está matriculado, no hay ningún problema. pero me contaría como falta. No, no, en este caso no, porque tú tienes su clase programada. Ok, Ujú. entonces mañana le escribo por cualquier cosa para Ok, está recordar. bien, está bien. Sí, recuérdenme mañana. Listo, nos Pues Luis, vemos. bien que yo también le quería decir eso, que yo Ajá. tenía una laboratorio también matriculado para el viernes a esa misma hora y Sí, fíjese que no voy a poder entrar. sí, no hay problema. Vayan a su clase matriculada. Se Sí. se lo envía a su chat Solo es para y que los que mando no van a mi... poder, recuerden que además voy a grabar la clase y en todo caso el video lo voy a subir por si quieren recuperar ahí Ujú. contenido. Listo, le envío mi nombre de identidad por Sí, el chat. mañana. Mañana me lo mandas para poder concentrarlo ahí en el listado. Ah, listo, listo. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues, Cuídense. Dele, bueno, dele. feliz tarde. Igual. Lick, una Dime, pregunta. dime. ¿Son 4 líneas o solamente una sola? ¿En cuál? La línea de tiempo. Son, bueno, si tú quieres repartir una línea del tiempo por cada etapa de la historia de América, está bien. O sea, digamos que hay quienes lo que hacen es que agarran la historia antigua y hacen una línea de tiempo solo para historia antigua, otra para historia medieval, moderna y contemporánea. Entonces, al final me terminan entregando 4 páginas, ¿verdad? Pero siempre con el mismo diseño, en el mismo documento, claramente. Gracias. ¿Ok?